Adelante. ¿Por qué fue usted al apartamento de él, si él en ese momento ya no era viceministro del Interior? ¿En qué proyecto político o a qué posición estaba usted aspirando? Yo no estoy aspirando a ninguna posición. Eso lo quiero dejar claro. Y sí me gustaría que todo el mundo escuchara esto. Yo le aposté fue a este proyecto político. Incluso yo estaba de carrera administrativa nombrada en el SENA por ganarme un concurso, y yo renuncié a eso precisamente por apostarle a este proyecto político. Es decir, yo no estoy detrás de plata, yo no estoy detrás de un cargo. Yo he trabajado durante 13 años como defensora de derechos humanos sin ningún pago. Entonces, digamos que mi reunión con él era más para trabajar justamente en ese tema de derechos humanos. Con muchos políticos y con muchas personas que defienden los derechos humanos me he reunido en diferentes espacios sin ningún pago para trabajar y proyectar apuestas por nuestros defensores de derechos humanos y defensores ambientales. En ese momento, cuando usted me dice, él se calmó un poquito y trabajamos otro par de horas, ¿ese trabajamos era en qué? Yo le estaba contando acerca de mis apuestas y de lo que yo estaba proyectando para un protocolo nacional para la protección de la vida de los defensores ambientales. Muy en el marco de la COP16, muy en el marco de que realmente nosotros como Colombia sí somos potencia de la vida y sí trabajamos por el medio ambiente y tenemos muchos defensores ambientales en todo el territorio nacional. Entonces era en vía de eso, y por otro lado también pues como el relacionamiento internacional y demás. Incluso tuvimos conversaciones respecto a la situación de Cuba, tuvimos diferentes conversaciones de temas políticos como tal en materia de derechos humanos. Sí. Cuando usted dice en desarrollo, en esa reunión, él accedió a mi espacio físico, es la expresión que usted utilizó. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, incluso en la denuncia está muy claro, y accedió a mi espacio físico y fue abrazándome por la espalda y cogiéndome los senos. Eso es acceder a mi espacio físico, y si eso no es acceder a mi espacio físico, entonces no sé qué lo sea para el país. Y yo no tendría por qué permitir eso. De acuerdo. La intentó besar, ¿cierto? Veo en su denuncia. Sí, en la denuncia también está, intentó besarme, yo lo quité y le dije que no. Y fui muy clara. En ese primer momento, el hombre como que sí, como que dice, está bien, no hay problema. Y fue cuando seguimos trabajando como por 2 horitas y media, más o menos, 3 horas casi. Y ya ahí fue cuando volvió a acceder a mi espacio físico de la misma forma. Y ahí es cuando yo decido llamar a mis amigos. ¿Por qué? Porque esa también es una pregunta que se hacen mucho. ¿Usted por qué no se fue? Hombre, estaba ante una figura política importante de este país, estaba frente a alguien que podía escuchar nuestras propuestas, que podía llevarlas al alto gobierno, pues tenía que manejar la situación un poco. Mi forma de manejarlo fue decir, bueno, voy a llamar a personas que trabajan conmigo para que vengan y que podemos trabajar todos juntos, a ver si este tema del acoso pues como que se elimina, ¿sí? Pero lamentablemente cuando llegaron mis amigos, nada cambió. ¿Estaban tomando vino cuando todo esto pasó? Sí. ¿Y después de que él intenta tocarla, besarla, siguieron tomando vino? Sí. ¿Y uno cómo se queda tomando vino, Viviana, con el acosador? Creo que lo acabo de explicar, Néstor. No sé si no fue claro para ti. No, pero es que... No, creo que no ha sido claro para ti. Uno tiene que manejar... Uno tiene que manejar los espacios con este tipo de personas que tienen una figura de poder. Y ya cuando, claro, obviamente el tipo dice, no, ya está bien, se sienta, seguimos hablando, pues el hombre me sirvió otra copa de vino, estábamos trabajando normal, yo dije, bueno, ya superado el tema. Pero cuando se toma la siguiente copa de vino, entonces ya vuelve a acceder a mí. Entonces no creo que el argumento tenga que ser como usted por qué se quedó. Hombre, es una figura de poder que puede escuchar mis demandas y que puede llevarlas al alto gobierno. Tengo que manejarlo, y por eso llamo a mis amigos para ver si al llegar ellos, pues esto se dirimía y no pasaba más. Ok, eso, a ver, pasemos a ese capítulo. ¿Sus amigos llegaron en dónde o llegaron por qué? Porque usted los llamó, ¿cierto? Sí, yo les escribí. Y ellos llegan, ¿y qué pasa? ¿Usted les dice, Cancino me intentó tocar, Cancino me intentó besar?
Yo les dije, estoy un poco incómoda, ayúdenme a enrutar la conversación. Y ya ellos entraron, hablamos un rato, el hombre vuelve a servir vino y ya como que estaba borracho. Aparte que con 4 copas de vinos tú no te emborrachas de la forma en la que estaba él, ¿sí? Entonces, digamos que yo aduzco que de pronto había tomado antes quizá, pero bueno, eso ya lo determinará la justicia. Yo no soy juez de nadie. Y claro, ellos tenían conocimiento y ellos dijeron, listo, enrutemos la conversación, ahí empezamos a hablar, pero ya llegó un punto en el que él vuelve a acceder a mi espacio físico enfrente de mis amigos y ya definitivamente ahí fue cuando dijimos, no, nos vamos. Viviana, o sea, no, definitivamente ¿quiénes son sus amigos, Viviana? Los que van a no auxiliarla. No voy a exponer a mis amigos, por ningún medio de comunicación. ¿Son amigos suyos o son amigos en común con Cancino? Son amigos míos y han trabajado en temas con Diego Cancino. Incluso en el Pacto de Derechos Humanos que hicimos en Bogotá estuvieron, sobre todo uno de ellos estuvo muy ¿Él los vinculado. conocía? Sí, claro, los ha visto en diferentes espacios. Y por eso él permite que vayan al apartamento. Sí. Sí. ¿Ellos en qué actitud llegan con Cancino? Si usted había denunciado, había dicho que él la estaba acosando. No, yo no les escribí eso por WhatsApp a ellos en ningún momento. Ellos lo saben cuando ya llegan al lugar. Sí. ¿Y entonces usted cómo lo situó allá? ¿Por qué llegaron a la casa de Cancino? Yo les dije que llegaran para poder trabajar en los temas que nos atañían. Entonces ellos accedieron y dijeron, listo, ya vamos para allá. Y cuando llegan allá, ya yo les manifiesto la situación, y porque, bueno, Diego Cancino subía, bajaba, estaba ansioso. En el marco de unas subidas a él a su habitación, yo ahí a mis amigos les dije como, está como un poco incómodo el espacio, y ahí fue cuando dijimos, enrutemos la conversación. Sí, Viviana, en algún momento durante ese encuentro con el señor Cancino, estando solos o ya en presencia de sus amigos, ¿él le hizo algún tipo de ofrecimiento a cambio de, o cuando usted le preguntaba o cuando usted le decía y rechazaba la invasión a su espacio físico, como usted lo dice, qué le decía él? Él me decía, no, discúlpame, si tienes toda la razón, no voy a exceder tus límites. Él nunca me ofreció ningún cargo público ni político, porque aparte yo no estoy detrás de eso, ¿sí? Eso lo quiero dejar muy claro y lo he dejado claro en todas las entrevistas, yo no estoy detrás de eso, sino que me decía como, no, yo puedo enrutar de pronto tu propuesta al Ministerio de Ambiente quizás, podemos mirar de qué forma llega allá, era más como... sí, como diciéndome que sí, que estaba de acuerdo con lo que yo estaba proponiendo, pero y que bueno, que íbamos a buscar la forma de mirar de pronto qué opciones o vacantes laborales habían, y para poder pasar mi hoja de vida, pero él a mí no me prometió que me iba a posicionar como directora, subdirectora, como ministra, como viceministra. No, él no me ofreció ningún cargo público, político, porque realmente a eso no era lo que yo iba. Entonces, fue más en términos de mis propuestas respecto a los defensores ambientales. Sí. Y ya. Viviana, déjeme hacerle una pregunta sobre el comunicado de prensa que saca anoche intentando dar algún tipo de explicación sobre lo que ocurrió. Dice él que lamenta sinceramente cualquier conducta ofensiva y que está convencido de que no incurrió en ninguna forma de acoso sexual. ¿Usted se sintió acosada sexualmente por el comportamiento del señor Cancino? Sí, y estuve leyendo ese comunicado y a mí me parece curioso que diga que lamenta las ofensas o las incomodidades que haya podido generar, pero después dice que no lo considera como acoso. Entonces, ¿qué es para él el acoso? ¿Sí? Pues bueno, ya la justicia determinará la vía, y determinará y esclarecerá los hechos y lo dejaré a la justicia que lo haga. Pero realmente, si para él eso no es acoso, entonces no entiendo qué sea para él el acoso.
y más una persona que viene abanderándose durante muchos años de defender los derechos de las mujeres. Entonces eso no es coherente para mí. De eso le quería preguntar, porque Cancino en el Consejo era en teoría feminista, ¿cierto? Yo la verdad nunca, Néstor, te soy sincera, yo nunca he creído en esos aliados hombres. Realmente yo creo que cuando tú hablas debes ser consecuente con lo que dices, y efectivamente este hombre no lo es. Y pues digamos que acá yo quiero poner en manifiesto algo, Néstor, y es que esta denuncia yo no la hago a un gobierno, esta denuncia yo la hago a Diego Cancino como individuo, porque yo soy fiel seguidora y fiel trabajadora de este gobierno. Como les indiqué ahorita, incluso renuncié a mi carrera administrativa ganada por concurso para trabajarle a este gobierno, y para mí sí es indispensable que la gente que trabaja con este gobierno del cambio y que le estamos apostando a las transformaciones, que le estamos apostando a la defensa de los derechos humanos y a la defensa de los derechos de las mujeres, pues obviamente que esta gente sea coherente con el decir y el hacer. O sea, yo he trabajado muy duro por este proyecto político, lo seguiré haciendo porque estoy convencida de los cambios que se pueden generar, porque yo incluso desde mi propia labor, desde el Ministerio del Interior, he generado cambios y he generado oportunidades y he acudido a la gente para defender los derechos humanos. Aún cuando digamos que la ruta no sea conmigo, soy quien articula, soy quien ayuda a la gente, y pues uno debe ser coherente en el decir y en el hacer. Yo no puedo decir que soy una defensora de derechos humanos y quedarme callada ante estas cosas. Mira, puede ser de derecha, de izquierda, de centro, anarquista, de la ideología política que sea, pero uno debe ser coherente, y en este momento yo denuncio a Diego Cancino, pero sí quiero dejar la claridad que mi denuncia no es a un gobierno, mi denuncia es a Diego Cancino como individuo. Sí, Viviana, estoy de acuerdo. De estos lobos abusadores, pues hay en la izquierda, en el centro, en la derecha. Esto no tiene ningún partido político, pero le pregunto, ¿qué pasa si el gobierno decide posesionar a Cancino como presidente de la SAE? Está nombrado. Es decir, ya eso está decidido. Sí, ya está designado. ¿Qué pasa si omiten o pasan por encima de su denuncia y lo nombran y se posesiona como director de la SAE? Bueno, pues ya hemos visto casos, pero realmente yo como no voy por una persona, ni tampoco voy por un cargo, ni tampoco quiero plata por esto, ni nada. Yo lo que realmente quiero hacer con esta denuncia es que otras mujeres se animen a denunciar, ¿sí? Yo soy el canal para eso y yo voy a poner la cara por todas, y no solamente denuncias en contra de Diego Cancino, sino para todos los políticos del país que abusan de su figura de poder para violentar a las mujeres. Y yo desde ya estoy recibiendo denuncias de muchas mujeres. No, hay una periodista que veo, se llama Natalia Martínez, que está diciendo que una vez cuando ella era estudiante del Rosario, él la citó en su apartamento a la 1 de la mañana, así que esto no es que se levanta un día siendo acosador. Es decir, si usted... Es que es una cosa sistemática. Si usted es la primera, seguro no será la última, ¿no? Y por eso digamos que en este momento, si a él lo nombran o no lo nombran, si ahorita está como designado, si lo dejan o no lo dejan, realmente esa no es mi preocupación, porque finalmente a mí no me importan los cargos políticos. O sea, realmente que el presidente Gustavo Petro se pronuncie al respecto sí me parecería importante, pero si lo designan o no lo designan, realmente no es una cosa que me afecte a mí propiamente. Lo que sí me preocupa es que mi denuncia quede en silencio y la denuncia que están haciendo otras mujeres quede en silencio. Eso sí me preocuparía, porque en ese sentido nosotros tenemos que velar como gobierno por la defensa de los derechos de las mujeres. Y digamos desde el Ministerio del Interior, mi ministro ha sido muy claro y reiterativo en que no aceptamos ningún tipo de violencia hacia las mujeres, y por eso nosotros trabajamos desde allí mucho en eso. Viviana, cuando Cancino era viceministro del Interior, que lo fue hasta hace 3 semanas tal vez, ¿él era jefe suyo en el Ministerio del Interior? No era mi jefe directo, porque él era jefe de mi directora. Yo trabajo en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, él era el jefe de mi directora, y nosotros nos cruzábamos en los pasillos. En 2 oportunidades en el despacho en Casa Giralda nos encontramos, pero para hablar temas puntuales del trabajo. Incluso una cosa que quiero dejar claro es que si ustedes
o cualquier medio de las conversaciones, nosotros siempre tuvimos un relacionamiento netamente laboral. Incluso la justicia lo verá, y nuestro relacionamiento solo era como cosas de trabajo y ya. En el momento en el que él estuvo en el Ministerio del Interior. Si él era jefe de su jefe, quiere decir que era su jefe. Sí, claro. No el directo, pero sí era mi jefe. Siendo su jefe, ¿nunca tuvo ningún comportamiento inapropiado? No, porque pues obviamente uno también como que respeta las jerarquías, ¿no? Entonces todo se filtraba a través de mi directora. Ya eran cosas muy específicas y fueron como 2 o 3 temas máximo que yo tuve que hablar directamente con él, porque de resto todo lo filtrábamos a través de mi directora, porque pues ella era la encargada de transmitirle al viceministro. Viviana, cuando pasó todo esto 9 de octubre, es decir, esto fue hace apenas 15 días, él ya estaba, ¿usted sabía que él iba de presidente de la SAE? No, y a mí también me gustaría expresar la claridad de las fechas. Esto pasa el 9 de octubre, el 10 de octubre es cuando pasa todo el tema de los chats, hasta el 11 de octubre que él me envía como el último mensaje, y a partir de ahí yo empiezo un acompañamiento psicológico. Yo duré varios días llorando, que incluso mi jefe directa, yo se lo conté, y le dije que tenía que tramitar esto. Estuve con acompañamiento psicosocial y psicológico, porque para la víctima nunca es fácil denunciar, y mucho menos cuando se trata de una persona con tanto poder, ¿sí? Y luego de esa semana que estuve con acompañamiento psicológico y psicosocial, empecé con el acompañamiento jurídico para poder redactar la denuncia. Termino de redactar la renuncia, justamente la iba a radicar. La denuncia, quiere decir usted, no la renuncia. La denuncia. Sí, es que denuncia. Le entendí la renuncia, pues para ser claros. No, la denuncia. Yo ya tenía redactada la denuncia con el equipo jurídico que me acompaña, y ya la iba a radicar, y el hombre me escribe ese sábado y me dice como: Viviana, por favor, tengo que contarte algo, te lo ruego, por favor, hablemos. Yo supongo que ese sábado, que fue el sábado de la semana pasada, él se entera que va a ser el presidente de la Sociedad de Activos Especiales. El día domingo, yo ya me entero por otras fuentes que él va a ser el presidente, y yo ya tenía redactada mi denuncia, y inmediatamente después la radiqué. Pasó por otras revisiones jurídicas y ya luego la pasé a la Fiscalía General de la Nación. Esto para dejar claridad, porque dicen, discúlpame, esto para dejar claridad, porque muchos dicen, no, claro, es que quiere aprovechar que lo van a nombrar de presidente de la Sociedad de Activos Especiales y entonces quiere tumbarle el cargo y quiere atacar al gobierno. No, yo no sabía que lo iban a nombrar, yo ya tenía la denuncia redactada, ya la iba a radicar, y yo me entero es mucho después, y creo que por eso también él intentó contactarse conmigo para contarme eso, y pues no sé qué quería con la conversación. Finalmente yo jamás le volví a responder a este sujeto. Sí, intentó en algún momento sobornarla, chantajearla para que usted justamente no lo denunciara, algún tal vez innuendo, una indirecta, un mensaje con terceros. No, porque yo eliminé todo contacto con él. Entonces no abrí la puerta para ello. ¿Cómo eliminó todo contacto? ¿Y los chats que se cruzaron después? No, después del último chat, yo no volví a responderle. Cuando ya yo le digo... ¿Lo bloqueó? No lo bloqueé, porque eso también son pruebas para mí frente al acoso, porque yo le dije en el mensaje, es muy claro, no más. O sea, le escribo el mensaje largo y al final le digo, no es más. Y empieza a llamarme, a escribirme diariamente, y yo no le volví a responder. Ninguna llamada, ningún mensaje. ¿Y qué opinión no volví a establecer, Viviana, usted del comunicado que sacó Cancino ayer? Me parece muy irónico que diga que lo disculpe, que lamenta mucho como las inconformidades y como las ofensas generadas, pero pues que no es acoso. A mí la verdad me parece un poco incoherente, vuelvo y lo digo, porque si esto no es acoso, entonces ¿qué es? Y si para él esto no es acoso, quiere decir que es una acción y una actitud normalizada por parte de él. Sin embargo, pues ya la justicia estará a cargo de esclarecer los hechos. El comunicado efectivamente es muy raro, porque dice, lo lamento mucho, no dice pido disculpas, pero después dice que no pasó nada raro.
Exacto, yo me quedé sin saber qué era lo que lamentaba. Es una contradicción de él mismo. Sí. Viviana, en ese comunicado de prensa, en el último párrafo, el señor Cancino dice que está o que reafirma su compromiso de entregar todas las pruebas, dice él, elementos que se requieran para que este asunto doloroso para Viviana, para mí, para mi familia, se aclare o se esclarezca completamente. ¿Usted tiene idea de qué tipo de pruebas o qué documentos podría él entregar en el caso de que la Fiscalía vaya a tomar una decisión o haya una investigación sobre esto? Lo máximo que puede entregar, creería que son, no sé, las grabaciones de cuando entré a su apartamento y nada más, porque no, los chats tal cual fueron publicados en los diferentes medios son los que están. La Fiscalía pues ya se encargará de revisar y la verdad no sé qué pruebas pueda tener y la verdad no temo de ello porque yo sé cómo actué, yo sé quién soy, sé quiénes son mis amigos y la verdad pues que la justicia se encargue de investigar. No, pero además le digo, él dará sus pruebas y yo tengo ya las mías. Sí, yo creo que Cancino, si usted ha visto la grabación, que me imagino que sí, Cancino tenía razón cuando él predicaba su feminismo y cuando decía que en un asunto de estos la carga de la prueba se invertía. Y es él quien tendrá que demostrar su inocencia. No es usted la que tendrá que probar lo que pasó. A usted se le debe creer, punto. Estoy de acuerdo con ese Cancino de la época en que Cancino era feminista en el Consejo de Bogotá. Claro, y es una cosa que incluso mucha gente de este gobierno me ha acompañado y me ha apoyado con el tema y pues él tendrá que acudir a la justicia en el momento en el que nos citen a ambos y ya ahí pues esclarecerán los hechos. Solo tengo una diferencia con usted, Viviana, que se la voy a decir respetuosamente. Yo no creo que Cancino sea un gran líder político de este país. No creo que... Bueno, esa quizás sea tu percepción y totalmente respetable. Pero pues digamos que para quienes hemos trabajado en temas de derechos humanos y demás, pues él sí es un referente para muchos, no para todos, claramente, pero sí es una persona pues con la que me he encontrado en escenarios frente al tema de derechos humanos. Sí. De todas maneras, dime de qué tú fanas y te diré de qué adoleces, Viviana, sobre sus amigos, que también, dice usted, pues son expertos que han trabajado en los temas de derechos humanos y que cuando les contó esto se quedaron callados en últimas. ¿Cree usted que ahí hay una complicidad silenciosa? No, para nada. Mis amigos son totalmente leales a mi proceso, son personas que conozco hace muchísimos años, son de mi confianza, más no de la confianza de Diego Cancino, y ellos, digamos que muy en vía de cuidarme a mí misma, dijeron como, maneja tú la situación, nos vamos cuando quieras, y así fue. Okay. Ya cuando lo vimos inmanejable, les dije vámonos, y pues obviamente nos fuimos en el taxi juntos hablando del tema, ¿sí? ¿Esos amigos son todos hombres? No. Hay mujeres ahí, pues. Sí. Vale. Viviana, gracias por aceptar este diálogo. Gracias, Néstor, que tengan un feliz día. A usted, me imagino que este proceso judicial se va a extender y que van a llamar a algunos de esos testigos, así que le deseo mucha suerte en el desarrollo y en el manejo de esta denuncia que es de carácter penal. El victimario es Diego Cancino, designado por el presidente como nuevo presidente de la SAE. Gracias, Viviana, de nuevo. Un saludo para usted. Gracias, Néstor. Hasta luego. Chao. Viviana Vargas es la funcionaria del Ministerio del Interior, sigue siendo funcionaria del Ministerio del Interior. Hablando de este tema, digo, María Consuelo, me parece que es casi imposible. Claro, Néstor, y yo le digo, lo primero que yo le tengo que decir es que yo valoro mucho la denuncia que hace Viviana y lo valoro porque se necesita, como ella mencionó, hacer un proceso primero para darse cuenta que uno está siendo acosado y adicionalmente para tener el valor de hacerlo con una persona de quien depende su trabajo, porque era su jefe. Entonces yo primero que sí creo que denunciar... Había sido cuando la reunión en la casa, ya Cancino hace pocos días... Un mes antes se había ido. Claro, pero ella tenía una expectativa de seguir trabajando con él y lo reconoce como un líder y lo reconoce como una autoridad y aquí hay que pararse
en el puesto de ella en ese momento. Tan lo reconoce que quiere darle manejo a la situación, y creo que insisto, valorar su testimonio, su denuncia es lo primero que hay que hacer, y creerle. Solo digo una cosa, es que eso es lo que hacen los abusadores, amparados en su posición de poder, claro, vuelven a la víctima, la doblemente victimizan. Por supuesto, y además aprovechan que esa persona no puede ejercer su autonomía, o porque necesita un trabajo, porque necesita visibilizar una posición política, en fin, por cualquiera de las cosas que ella nos decía, pero aquí, sin duda, el que actuó mal fue él, el que está en una investigación y en un proceso para demostrar que es inocente de una denuncia muy grave, es él, y nada lo exime, ni que ella haya ido a su casa, ni que se haya quedado, ni que hayan tomado vino. Por el contrario, todos son agravantes para él, porque él no tenía por qué invitar a una persona que va a hablar de trabajo a su casa. O sea, ahí la falta empieza por el señor Cancino. La otra cosa es que sí creo, a pesar de que Viviana trata de no politizar el tema, sí hay una expectativa de qué va a hacer el gobierno con la posesión de este funcionario designado. El gobierno se va a medir en qué hace sobre el tema. Por supuesto, porque es que no es la primera vez en que hay incoherencias con respecto a las políticas públicas sobre género y violencia basada en género en este gobierno. Hay embajadores, hay personas de los más altos niveles en el poder, en el nivel nacional, y ahora está este cargo, y yo sí creo que cuando uno habla de feminismo y de defensa de derechos humanos, tiene que empezar por casa y por ser coherente. Le ayudo con un dato. El presidente Petro, que hoy tiene que tomar la decisión, Héctor, si mantiene el nombramiento de Cancino o no. Hace 8 días seguramente no. Yo tampoco lo veo, pero el presidente Petro... Sí, pero además Cancino cometería un error en tratar de insistir en quedarse. Eso no... Para infortunio, el presidente Petro hace 8 días estaba pidiéndole la renuncia al presidente del Consejo Electoral por un tema... A César Loduy, por una cosa parecida, bastante parecida. Después de que había atacado a Maritza Martínez, ¿no? Diciendo que era la esposa de... o sea, porque también eso fue un ataque feminista. Loduy tiene también un caso de acoso sexual que se lo Claro, pero lo que le quiero... Que es bastante parecido. Una mujer... Y por eso me parece... Una mujer congresista dice que él le hizo insinuaciones sexuales en un espacio parecido a este, ¿no? Como una cosa ahí pues medio privada, en la que hay una mezcla entre privado y la conversación como de trabajo. Y son años de estas prácticas, y él le hace una insinuación que para las mujeres no son fáciles. No, es que ese es el punto, claro. Y ese es el punto, yo creo, es que estamos en un proceso de transición muy bienvenido y desafortunadamente solo hasta ahora, y no hace 1000 años cuando ha debido pasar, pero estamos en un proceso que hace que estas conductas que desafortunadamente en la que los hombres incurríamos indebidamente y estaba naturalizado por hombres y mujeres que pudieran ocurrir, pues ya no. Mire usted que mencionamos el caso de este señor Errejón en España, pero también ayer abrí, porque abro los domingos por costumbre, el periódico The Guardian, que es el periódico más importante de Gran Bretaña, y me encontré con que abría con la noticia de que el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene una denuncia parecida y está en una situación parecida, y la Corte Penal Internacional le abrió una investigación. Es una cosa que desgraciadamente pues es un tema en el que pues los hombres venimos de una enseñanza absolutamente perversa, como de que los cuerpos de las mujeres se puede disponer de ellos, y en un caso como el de Cancino, por ejemplo, que un no es sino insistirle un poquito, que un no es casi que un acto de coquetería, y que entonces más bien lo que hay es que seguir. Todas esas desgracias que los hombres aprendimos y que tenemos que desaprender muy, muy rápidamente, porque pues definitivamente las mujeres no están dispuestas, por fortuna, a aceptar que esas conductas sigan normalizadas. De acuerdo, que no es no, porque hay todavía muchos hombres que creen que un no debería ser suficiente, Néstor. Bueno, yo creo que no se necesita repetir no invadas mi espacio, para que el hombre entienda que el cuerpo de la mujer se tiene que respetar, y que cuando una mujer dice que no,
es un no a secas y que no, sí, no es que todavía está esa narrativa no se imagina, machista. Paola, la cantidad de mensajes que estoy recibiendo diciendo, pero ¿por qué ella tal cosa? ¿Pero por qué ella la otra? No, la culpa no es de la víctima. Mire. Jamás de acuerdo, ahí sí como el himno de estas chilenas, ¿no? La culpa no era mía, ni cómo estaba, ni dónde vestía, ni cuántos vinos me tomé, ni por qué fui a la casa de él, ni por qué no salí corriendo, ni por qué llamé a mis amigos, ni por qué denunció después. No, de acuerdo, eso o sea, no vale falta más, pues, o sea, ahora la culpa es de ella y los reflectores sobre ella, ¿no? De hecho, yo también estoy de acuerdo con María Consuelo, me parece sumamente valiente y creo que en materia de su trabajo, ella dice que lleva muchos años trabajando gratis, por lo demás como defensora de derechos humanos, es lo más importante que ha hecho como defensora de los derechos humanos de las mujeres, porque ese es precisamente el tipo de violencia que es invisible, ¿no? Que no se ve, entonces como no deja el moretón, como no deja el golpe, como no deja la violación en medicina legal, entonces la gente dice, ahí no pasó nada, pero entonces a ver, ¿dónde están las pruebas del delito en el cuerpo de ella? No habrá algo más perturbador que le toque una parte íntima a una mujer sin el consentimiento. O sea, yo no sé si alguien se alcanza a dimensionar lo que siente una mujer cuando va en el Transmilenio y el hombre se acerca, se aproxima, o cuando le toca alguna parte como le ocurrió a Viviana. Es incómodo, duele y deja marcas, yo creo que igual o mucho más graves que si hay una violación me perdonan lo explícito, con penetración. O sea, tocarle el cuerpo a una mujer sin su consentimiento no está bien, no es permitido, no está, es decir, una mujer si no da el sí, el no puede ser interpretado como tal vez o de pronto, un no es no, punto. Por eso es tan desconcertante la respuesta de Cancino en su comunicado. Después de reconocer, porque además los chats circulan, de tocarle los senos a la mujer, de invadirla, de hacerlo de manera insistente, después de que le dice varias veces no, para él eso no es acoso. Seguramente el señor cree que ese es su derecho como hombre, de invadir, de tocar, de manosear a una mujer, y por eso de verdad sorprende lo absurdo de esa respuesta que plantea él. Dice, me disculpo, pero sí, no, manosear a una mujer, tocarle los senos contra su voluntad y su consentimiento no es acoso. Y francamente, lo más indignante realmente, Néstor, es como una persona como Cancino pontifica además a los cuatro vientos en el Consejo. Era el feminista número 1 del Consejo de Bogotá, lideraba la bancada contra los traidores del patriarcado, escribía columnas diciendo que contra las mujeres nunca, y no se revela únicamente que además, debo decir, Viviana es una valiente, una berraca salir, porque además no faltan los que salen a decir, oiga, ¿y usted por qué se quedó tomándose el vino? ¿Usted por qué? No, o sea, ella es una berraca salir a denunciar a este señor. Pero además, con la denuncia de ella salen muchas mujeres más, Néstor. Para quienes están preguntando de eso, si usted se pega una pasada en redes sociales, ¿sabe hasta quién está diciendo que Diego Cancino hizo lo mismo con ella? Una actriz porno. Amaranta Hank se llama. Hank, eso. Que se llama, pero mire, Néstor, o sea, el tipo es un depredador. Mujeres que mencionaron que las acosó con mensajes y llamadas, de ninguna manera me considero víctima de él, pero sí pasé un día incómodo por múltiples llamadas que me hizo una madrugada. Le contesté un mensaje un sábado muy tarde porque me dijo que era algo importante con lo que quería hablar conmigo. ¿Y cuántas más estarán en una situación parecida, o sea, que no se atreven a denunciar? Mujeres. Néstor le hizo 4 llamadas, aquí se las tengo contadas porque esta denuncia viene con chat incluido, la conversación que sostiene ella con el señor Cancino, donde le dice, ¿podemos vernos? Le pregunta a él, conversar muchas cosas mismo. Pinta todo mal porque por eso no pero es un solo. ¿Usted se imagina a este señor ahora dirigiendo una entidad con varias subalternas, Néstor? Si ya tiene un perfil de depredador, porque entonces le escribe a una periodista a la 1 de la mañana a decirle quién sabe qué, sale a denunciar ella, como ya salió Viviana a hacerlo. Lo mismo Amaranta Hank. Y seguramente hay muchas otras mujeres que han tenido exactamente la misma situación y que no quieren estar en una situación incómoda. Entonces, pues no quieren salir a hacer un escándalo, ni mucho menos, pero sí quieren distanciarse. Y este es un hombre que deja demostrado que abusa de su posición de poder para ser un depredador, para ser un tipo manoseador, que además no se da cuenta que es un acosador. De acuerdo, son las 8:34. En un minuto saludo, atención, al expresidente boliviano Evo Morales, que nos acompaña esta mañana desde La Paz para hablar del atentado que le hicieron este fin de semana. Estás escuchando Blue Radio.
Diego Cancino, el recién nombrado director de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, amanece contra las cuerdas por esa denuncia de Viviana Vargas, una mujer de 31 años, que lo denuncia por acoso sexual en el apartamento de él. Todo ocurrió el 9 de octubre. La historia comenzó, cuenta Viviana, el día que ella buscó a Cancino para pedirle trabajo a él, que era viceministro del Interior y que conocía por su trayectoria como concejal de Bogotá, pero también como asesor de políticos de centro y de izquierda en Bogotá y en el Congreso de la República. Desde el primer momento, Cancino es consciente de lo que hizo, de esos chats en los que ella sustenta la denuncia. Esa es la principal conclusión. Por eso los intentos de convencer y tranquilizar a Viviana, quien apenas se entera de que el presidente Petro lo escogió para manejar la SAE, hace pública la denuncia. La respuesta de Cancino hasta ahora es muy destemplada y ahora hasta niega alguna forma de acoso sexual, justificando todo como un reencuentro entre excompañeros de trabajo, como si fueran normales los abrazos, los besos y los tocamientos a Viviana. Dice él en un comunicado que se excusa por su comportamiento, pero que sabe que no incurrió en acoso sexual. Sobre el tema Cancino, hasta ahora la Casa de Nariño no ha dicho ni una sola palabra. Le va a quedar muy difícil al presidente Petro, la verdad, posesionarlo si mantiene la misma postura que había tenido contra algunos acosadores, porque en su gobierno no es el primer caso. Hace apenas una semana estaba pidiéndole la renuncia al actual presidente del Consejo Electoral, César Lorduy, también que tendrá que responder por una denuncia similar que presentó una parlamentaria del Pacto Histórico. La denuncia contra el embajador Benedetti por violencia de género también es uno de los hechos que tocó al gobierno por golpear a quien era su mujer, Adelina Guerrero, o hay denuncias contra Holman Morris, que hoy está en RTBC, o denuncias contra Víctor de Currea, que alcanzó a ser designado embajador de este gobierno. Por eso digo, no es el primer hecho de estos que enfrenta la Casa de Nariño. Terrorismo en 5 departamentos del país y en zonas donde delinquen o el ELN o la disidencia de las FARC. Los hechos más graves ocurrieron en norte de Santander, donde el ELN mató a otro militar con un francotirador. Se llamaba Jeffrey Sebastián Rodríguez Gaona y ocurrió en la vía Cúcuta-Tibú, donde el ejército había sido atacado minutos antes con la activación de explosivos al paso de una caravana militar que llevaba carros blindados que quedaron casi en pérdida total. Fue un ataque del ELN que en un segundo hecho provocó heridas a 3 civiles por la segunda activación de una carga explosiva al paso de un camión que transportaba alimentos para esa región del país. Esa misma guerrilla que está a punto de reanudar conversaciones o exploraciones con el gobierno nacional es la responsable. Acusaciones contra Diego Cancino, nombrado presidente de la SAE. En España, un caso parecido tumbó a Íñigo Errejón, también un dirigente político de la izquierda española que era portavoz de la coalición política en Madrid. Y hoy, en Europa, la acusación es contra el director, el fiscal de la Corte Penal Internacional, por lo mismo, una denuncia que se había mantenido en secreto y que ha sido revelada en las últimas horas, que podría tumbar nada más y nada menos que al gran fiscal Khan de la Corte Penal Internacional. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está ocurriendo con el fiscal Khan es que la investigación profunda la ha hecho el periódico The Guardian y los datos que da, la verdad es que son tremendamente controvertidos. A él se le acusa no solo de haber abusado sexualmente, de haber intentado acosar sexualmente a una de sus colegas, una persona que trabajaba directamente con él, se le describe como una prestigiosa abogada que trabaja directamente con él y que está en torno a los 30 años, sino que además se le acusa de coerción, de acercarse, de hacerle llamadas telefónicas y también en persona intentar que retirara las denuncias. Son las acusaciones que caen sobre el fiscal de la Corte Penal Internacional, un hombre que juró por el cargo en el año 2021 y que tiene derecho a ese cargo por 9 años, pero un hombre además que está en casos tremendamente críticos, o sea, es el que pidió las órdenes de detención en contra del presidente Vladimir Putin de Rusia por la invasión de Ucrania
y la violación de derechos humanos allí, pero también es el que tiene a 3 jueces, le ha solicitado a 3 jueces de la Corte Penal Internacional que se procese como por crímenes contra la humanidad a tanto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. ¿Qué es lo que se sabe por ahora? Lo que se sabe es que habría, por un plazo que iría desde abril de 2023 a abril de 2024, le tocaba viajar con esta abogada, le tocaba estar en La Haya en diversos juicios y también en la oficina, y que en diversas oportunidades y de manera sistemática él intentaba tener contacto físico que para ella no era deseado, y que llegó incluso a meterle la lengua en el oído y presionar la lengua en contra de su oído. En viajes en aviones le tomaba la mano y siempre le hacía sugerencias sexuales. Han hablado los abogados de Khan, dijeron que su cliente negaba todas las acusaciones, dice, les preocupa mucho la exposición de un asunto interno confidencial de la Corte Penal Internacional y cerrado, que esté diseñada para dice que creen que esta acusación está diseñada para socavar su trabajo de alto perfil en un momento delicado. Recordemos que además el fiscal Khan, él es británico, tiene 54 años y es como letrado, es uno de los fiscales de la Corte del Rey, o sea, es de una asamblea que reúne de los letrados más cercanos al rey Carlos III. Él lo que ha denunciado en varias oportunidades es que ha sido víctima de amenazas. Cuando se empezaron a circular estas acusaciones en redes sociales y en el periódico The Guardian, él publicó una declaración escrita, no ha hablado con la prensa ni ha respondido a la prensa, en la cual niega las acusaciones, dice que él ha sido víctima de todos estos ataques y amenazas, y dice que además que tiene una carrera de 30 años en que nunca ha habido una acusación de este tipo. Déjame agregarte una última cosa, Néstor, que me llama mucho la atención de todo el proceso, y es que la mujer nunca presentó denuncia. Ella se lo comentó a otros colegas y fueron esos colegas los que presentaron la denuncia. Ella lo que les dijo cuando les contó por qué no presentaba la denuncia era porque temía que quienes habían amenazado al fiscal Khan hicieran uso político de la denuncia, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Luego de adelantar operaciones conjuntas entre el ejército y la policía contra las economías ilícitas de los grupos armados que delinquen en el norte y nordeste de Antioquia, fue atacado desde tierra este helicóptero Black Hawk, donde eran transportados vía aérea 24 uniformados que salieron ilesos a pesar de las ráfagas que impactaron la aeronave. Los hechos ocurrieron en la vereda Quebradona de Anorí, donde persiste una guerra a sangre y fuego entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, todo por el control territorial en esa zona del departamento, que han causado varios desplazamientos en esta región. Luego del ataque al helicóptero UH-60, los comandos Jungla de la policía llegaron a una unidad policial, hecho que fue celebrado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que ningún miembro de la fuerza pública haya muerto en esta acción criminal. Eso sí, aseguró que los responsables serían las disidencias de las FARC del Frente 36, que hoy están en medio de un proceso de negociación de la llamada paz total del gobierno nacional. En el Valle del Cauca, en donde sigue la COP16, el ejército derribó 3 drones que lanzaron disidentes de las FARC muy cerca a Cali, en el municipio de Jamundí. Siguen allí los enfrentamientos entre esos disidentes y los militares que intentan blindar la gran cumbre sobre la biodiversidad que está entrando en su segunda semana. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, estuvo este domingo en el Foro Negocios y Biodiversidad. Las imágenes del atentado contra el expresidente boliviano Evo Morales son muy impresionantes porque adentro del vehículo grabaron los impactos. 14 impactos de vara que le pegaron. El carro era por fortuna blindado, no lograron penetrar el vehículo. Y luego del atentado, el expresidente Evo Morales denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el atentado fue cometido por agentes del Estado, quiere decir por el gobierno que está intentando asesinarlo. Desde La Paz, en Bolivia, Juan Pérez.
Néstor, buenos días. El expresidente Evo Morales denunció que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que habitualmente conduce su programa de fin de semana recibió 14 disparos por parte de desconocidos que hirieron al conductor. El suceso quedó registrado en un video de 4 minutos que filmó una mujer que estaba en el auto con Morales y que muestra una parte del suceso. Mientras tanto, Evo, que también es líder del movimiento al socialismo, hablaba por teléfono intentando alertar sobre lo que acontecía. Luego se dan cuenta que el chofer que conduce el vehículo sangraba de la cabeza. Mientras toca insistentemente la bocina para pasar el sector con un alto tráfico en la carretera. Tras lo acontecido, Morales apuntó al gobierno de Luis Arce de lo sucedido y dijo que hoy se ha cumplido el plan de intentar matarlo. Estas fueron sus declaraciones en la radio Causachuncoca. Información oficial de primera mano. Llegó Lucho Arce de Rusia, se ha reunido con ministro de gobierno, ministro de defensa. Ahí planificaron, como el ex mando militar no obedeció una intervención, decidieron cambiar rápidamente el mando militar con un solo objetivo: eliminar a Evo Morales. Estos hechos se producen cuando se cumple 2 semanas de bloqueo indefinido de varias vías que los seguidores de Morales mantienen para exigir que el gobierno retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro en contra de Evo Morales, que considera forman parte de una persecución política. Desde La Paz, Juan Pérez Munguía, Blue Radio. Juan, gracias. Así que hay acusaciones. Es un clima muy turbulento en la política de Bolivia. Duras y graves acusaciones contra el presidente Evo Morales, pero también duras y graves acusaciones del expresidente Evo Morales. Señor expresidente Evo Morales, bienvenido a Blue Radio de Colombia. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo a este programa Radio Televisión Colombia. Aquí lo estoy viendo, estamos conectados en el canal de YouTube para quien quiera verlo. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana, presidente Morales? ¿Por qué iban grabando ustedes en ese momento? ¿Tenían sospechas? ¿Qué fue lo que pasó en el atentado que le cometieron este fin de semana? Mire, no es la primera vez. Lamentablemente no hay derecho, no hay libre locomoción, ni libertad de expresión. Y yo recomendé 2 compañeras que me acompañan de la zona del trópico de Cochabamba, campesinas licenciadas en comunicación, y algunos compañeros también que me acompañan a las distintas actividades. Si hay algún problema que se presenta, filmar, grabar y registramos. Cuando pasamos un control de tránsito, ellos sacan fotografías como fuera desconocido, como fuera delincuente. A veces también nosotros filmamos, y cuando filman la policía se escapa. Entonces, en lamento estamos viendo esta situación. Y ayer en la mañana salí a las 6:15 rumbo a la sede principal de la 6 Federación del Trópico de Cochabamba. Y sabía que había persecución, sabía que estaban movilizados fuerzas especiales, francotiradores, la policía, de las Fuerzas Armadas, pero no pensé que iba a ser tanto escándalo. Justo pasamos por la 9ª división, un cuartel del ejército. Primero noté que había un carro un poco bloqueándonos. Yo pensé que era que algún transportista ebrio, a veces, lamento mucho decir, después andan ebrios un poco saqueando, hay que cuidarse. No es atentado, sino por la borrachera. No, me doy cuenta que lo ha logrado. Y cuando nos damos la vuelta, otro de frente empezó a trancar. Yo dije, este es un atentado, esta es una emboscada. El chofer dijimos, dése la vuelta rápidamente. Paró, estaban pasando, un poco golpeamos inclusive la puerta del auto. Salimos, pasamos, empezaron a disparar. Yo escuché en este momento 3 disparos. En ese momento la compañera Cecia, que estaba detrás de mí, agachate, y me hizo agachar, nos agachamos. Y justo la bala pasó por donde yo estaba sentado. Si ella no se inclinaba, yo no me agachaba, me inclinaba, nos llevaba la bala. Presidente, pero las balas... Vean los carros. Sí, claro. Pero las balas iban... Usted iba en el carro y el atentado es usted estando en el vehículo.
Estaba un vehículo. Sí, ¿es un vehículo blindado? ¿Es un vehículo con protección especial? El primer carro era blindado, está perforado. Pasó la bala y pasó por el asiento donde estaba sentado. Felizmente me agaché. Sí. Y pasamos, yo dije al chofer, pique, acelere. Claro, ese grupo armado, bien armado, con fusiles, bueno, yo he ido al cuartel, conozco fusiles, no son fusiles cualquiera. Y de acuerdo a las imágenes que estoy viendo, y picamos, seguían disparándonos. Creo, en el camino disparó a la llanta. Yo no podía correr el carro, y el otro carro, el segundo carro nos alcanzó. Cambiamos, en ese momento pararon. Cambiamos de carro, paramos, otra nos dispara. En el primer carro, 4 disparos. En el segundo carro, 14 disparos. Presidente. Perforados, los vidrios, ya llegó uno a la cabeza, raspando la cabeza del chofer. Yo vi ese momento sangrando. Sí, sobre eso quiero preguntarle, ¿ese es el roce de una bala o cómo resulta herido el conductor, su conductor? El conductor, el segundo conductor, estaba en el segundo carro. El otro, como la llanta estaba pinchada, se quedó con el carro. Entonces, al segundo conductor yo me subí y está arrozado. Si perforaba, hubiera sido muy diferente. Y también otra bala en el brazo, ¿no? Ese segundo carro, 14 disparos. También dispararon la llanta y la rueda y finalmente el pincho. Pero en liviano llegamos así con llanta, rueda sin aire, sí. ¿No? Esta es la situación. Mira, yo tantas veces detenido, confinado, torturado, a veces para amedrentar sacaba el revólver para amedrentar, pero ahora como disparo a ráfaga. Eso pasó el día de ayer. Sí, presidente, usted ha dicho y lo ha advertido además ante la CIDH que detrás de lo que pasó con sus vehículos y su caravana el fin de semana están agentes del Estado que intentaron asesinarlo. ¿Cuáles son las pruebas que tiene de eso? ¿Quién directamente dio la orden de ese asesinato? Mira, el movimiento campesino, el militante del MAS, el movimiento campesino, el 3 de septiembre de este año, tenemos que realizar nuestro Congreso del MAS y PCP, el instrumento político más grande de la historia de Bolivia y el único en el mundo. ¿Por qué único en el mundo? El movimiento indígena en tiempo de colonia amenazados al exterminio, en tiempo de república ignorados los más odiados. Este sector social decidimos, después de más de 500 años de resistencia indígena popular, de pasar de la resistencia a la toma del poder. Cumplimos en Bolivia. Sí. Este sector social, tenemos que hacer nuestro Congreso, 3 de septiembre. Lucho e instruir al Tribunal Supremo de Justicia no reconocer, no realizar el Congreso. Ese Congreso, 3 de septiembre, se ha convertido en ampliado. Primero, pedir reivindicaciones. Aquí falta combustible, falta diésel. Aquí está subvencionado. El litro de gasolina cuesta como $3,50. El mercado internacional está como $1.50. Ahora en este momento está como $3, con $2.50, ¿no? En el mercado negro no hay combustible. Sí, señor expresidente. La protesta generalizada para que pueda atender esta demanda del gobierno. Señor expresidente, sobre lo que está ocurriendo en su país. Lamentablemente no hay dólar. Déjame explicar la reivindicación. Tema económico. Dice 3 de septiembre este sector social, bueno, muchos sectores sociales, pero al cabeza del movimiento campesino, atiende a estas demandas económicas. Ya quería entrar a cortar el camino. Yo dije, no, más allá hagan una marcha para salvar Bolivia. Y el gobierno atienda esos temas económicos. La canasta básica familiar, falta del dólar. Nunca, los 14 años faltó dólar. Nunca faltó combustible en los 14 años de mi gestión. Entonces se sumaron. Y Atlas Electoral, entre ustedes, Atlas Electoral, ¿qué dijo? Participaron más de 3 millones de bolivianos en la marcha. Yo calculo más de 2 millones de bolivianos. Para mí era la marcha más grande de la historia de Bolivia. Después de la marcha, el gobierno procesó 9 procesos. 9 a Evo, después de la marcha. Y además de ir subiendo la canasta familiar, la gente se levantó
a esta movilización. Sí, expresidente Morales, le quiero preguntar con el mayor respeto sobre el atentado. ¿Es coincidencia que ocurra en momentos donde usted está siendo investigado, entre otras cosas, no por corrupción, que también tiene investigaciones, pero el último de estos casos es por presunto tráfico de menores, incluso el embarazo de una menor de edad, usted siendo presidente de Bolivia? ¿Es coincidencia? Durante el golpe de Estado 2020, de oficio investigado, todo oficio, no encontró nada, cerrado. Por Código de Procedimiento Penal no se puede investigar 2 veces sobre un hecho, no sobre la sentencia. Además, que yo sepa, si no hay víctima, no hay delito. Animal de nación de oficio, primero el golpe de Estado, ahora el gobierno, después de 4 años. Bueno, yo no puedo tomar ese tema. A mí me investigaron de corrupción, no encontraron. Me investigaron el tema de narcotráfico, en Estados Unidos nunca encontraron. Me acusaron de terrorista, de narcotraficante, de Bin Laden andino. Cuando era diputado, me expulsaron del Congreso por instrucción de Estados Unidos. ¿Saben, compañero periodista, cuál es mi delito? Ser indio. Me convenió haber liberado Bolivia. Presidente, le pido por favor, explíqueme si usted me entrevista. Estoy explicando. Entonces, ese es mi delito. Y no aceptan que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico del neoliberalismo. En los 3 años cumplidos, 6 años Bolivia primero en crecimiento económico en mi gestión. ¿No? Además de eso, no aceptan que podíamos, como Estado de industria, hacer el litio. Ahí viene el golpe de Estado de 2019. Ahora el gobierno, en vez de levantar la economía, ha destrozado. Lo que quiere es dejar un Estado en quiebra para que vuelvan las transnacionales, volviendo las transnacionales, privatizando los recursos naturales. Y de paso, Lucho hace querer destrozar al MAS y PCP e inhabilitar a Evo Morales. Es un tema netamente político. Sí. Presidente, a propósito de eso, quería preguntarle, si me lo permite, sobre este tema de la denuncia que hay en su contra por una relación sexual con una joven que tenía 15 años. ¿Eso es cierto? ¿Era una integrante de su guardia política hace algunos años, en el 2015 tal vez? Yo respeto a la familia de personas, no hablo de esto. Acá en ese momento, oportunamente. Aquí estamos hablando de un tema netamente político, estoy explicando. Que respete, si hay hijo, no hay hijo, si hay mujer, no hay respete, por favor. No produce el debate. Pero este tema que evidentemente es político allí en Bolivia, ¿no hay que responderlo también? No hay por qué usar a la familia, si hay familia. ¿Entiendes? Pero, mira, si fuera verdad, repito otra vez, 2020 que me investigó la derecha, los golpistas, no encontraron nada. Y han cerrado este tema. Y por Código de Procedimiento Penal no se investiga 2 veces un hecho. Este de oficio investiga justamente para perjudicar, así como usted también insinuó perjudicar nuestro tema. Estoy hablando del tema político. Estamos hablando, usted me ha pedido entrevista sobre el atentado. Cuando no podían destrozarme políticamente, cuando no podían destrozarme socialmente, jurídicamente, moralmente, ahora atentan la vida. Esa es la verdad. Escuchan ustedes desde La Paz, desde Bolivia, al expresidente Evo Morales sobre el hecho del fin de semana y sobre la convulsa política en Bolivia, confirmada además después del atentado. Denuncia es contra el presidente Arce porque dicen fueron agentes del Estado los que participaron en ese atentado del fin de semana. Gracias, presidente Morales, por estos minutos. Muchas gracias. Nuevamente, cuando se trata de agentes que estaban en policía, que estaban en la Fuerza Armada, que estaban en helicóptero, volando. Y quiero decir, para terminar, espero que me estén copiando. Lo estoy copiando. Después de que ha retornado Lucho de Rusia, presidente de Bolivia de Rusia, se reunió con el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno. Y ¿qué dijo textualmente? Porque un día antes, 3.000 policías no han podido levantar las movilizaciones. Dijo, para acabar con el MAS y PCP, con el instrumento político del movimiento indígena originario del pueblo boliviano, hay que acabar con la vida de Evo. Y para acabar con la vida de Evo, hay que cambiar el mando militar.
El día 25 cambiaron al mando militar, al día 26 de la noche cambiaron al mando militar y al día siguiente está atentado, una balacera. Nada más, muchas gracias. Gracias a usted, señor. Evo Morales, esta mañana desde Bolivia, 8:59 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Centros de pensamiento, gremios, economistas, banqueros, analistas y también 25 exministros y viceministros de Hacienda que el día de ayer en carta abierta al Congreso le piden no aprobar el proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones que pasa hoy a la plenaria del Senado y que se alista para ser aprobado en el 6º de 8 debates. Tema muy técnico, ladrilludo sin lugar a dudas para el ciudadano del común, pero tema que podría quebrar al Estado colombiano, pues se trata de aumentar las transferencias de la nación a los departamentos, a las regiones y subirlas del 24% actual al 46% durante la próxima década. Ello ni más ni menos que con los ingresos corrientes de la nación, es decir, lo que se recibe, lo que se recauda por los impuestos, derechos administrativos, ventas de activos y de otras fuentes, y que en esta dobleteada en la plata que se transfiere a las regiones, que tiene además el ánimo de aumentar la descentralización en el país, podría en últimas llevar a quebrar al Estado colombiano, pues si bien intenta darle más poder a los gobiernos locales, lo cierto es que esto implica enormes desafíos para las finanzas del país. Las revelaciones que se han venido conociendo a cuentagotas sobre la presunta compra del software espía Pegasus a un año de finalizar el gobierno de Iván Duque en junio del 2021 llevan a la creciente necesidad de explicaciones, tanto de exfuncionarios civiles como de quienes integraban la cúpula militar y de policía y de organizaciones de inteligencia del Estado durante la época de los hechos. El hecho de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, haya confirmado que desde Colombia se hicieron 2 pagos por $11 millones a la firma israelí NCO Group por el software espía Pegasus